Cuentas y cuentos. Saludos cordiales a nuestra amable audiencia. Les saluda Víctor Barrantes, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Nuevamente le damos la bienvenida al podcast Cuentas y Cuentos, un espacio en el que contamos parte del quehacer de la Universidad Nacional en diferentes campos del saber, pero también lo aprovechamos como una oportunidad para dar cuentas de cómo la inversión de recursos públicos generan conocimiento de provecho para la sociedad. En esta oportunidad vamos a hablar del Estado abierto. Trataremos de comprender por qué este es un tema que tiene que ver con todos nosotros y para descifrarlo nos acompaña el especialista José Luis Ros Medina, quien tiene un doctorado en Sociedad, Desarrollo y Relaciones Laborales. Ros Medina es además secretario ejecutivo de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, RAGA, y director del primer Congreso Internacional de Gobierno Abierto y Gobernanza, que se realiza en Costa Rica y es organizado por la Universidad Nacional, RAGA Internacional y CEPAL. Bienvenido, José Luis, es un gusto compartir este episodio con usted. Bien hallado, muchísimas gracias, Víctor, por invitarme. La verdad que estoy, encantado de estar aquí contigo, amigo, que nos conocemos de hace tiempo y, que me preguntes de cosas del Estado abierto para contarles a tus espectadores y que sepan un poquito de lo que va esta vaina. Bueno, vamos por ello. Empezaremos por lo más elemental. ¿Por qué el Estado abierto tiene relación con toda la ciudadanía? ¿Dónde entra cada uno de nosotros? El Estado abierto a veces suena como un poco lejano cuando desde la academia, porque nuestro congreso y nuestra asociación es una asociación académica, cuando hablamos desde la academia de estos conceptos, a veces los ciudadanos lo ven como un poco lejano, algo muy técnico, pero en realidad es algo que conecta día a día con ellos y que puede transformar sus vidas para bien. En realidad, cuando hablamos de gobierno abierto, lo identificamos en contra de lo que son el gobierno cerrado, el gobierno corrupto, las instituciones que gobiernan de espaldas a los ciudadanos, que gobiernan para una élite, para una minoría, que olvidan a la ciudadanía, que olvidan sus necesidades. En realidad, entonces, cuando el gobierno es cerrado, es un gobierno que no da servicios públicos de calidad, que no protege los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, la sanidad, la educación, la innovación, cuestiones que son fundamentales para el desarrollo humano. Entonces, los gobiernos abiertos son gobiernos que defienden el desarrollo humano y los gobiernos cerrados son gobiernos que defienden el desarrollo de una élite alejada de los ciudadanos de a pie. En algún momento escribiste que en nuestras sociedades cada vez se da más impulso al control ciudadano, a la colaboración y a la participación. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, hemos visto cómo la gente se ha ido involucrando en ese control ciudadano. Tenemos el caso reciente en Pérez Celedón de gente pidiendo poder, pidiendo decisión para impedir que desde el poder se continúe con esas viejas prácticas a las que usted aludía antes. ¿Cuáles son otros ejemplos de control ciudadano que se pueden dar? Es muy interesante cuando hablamos de control ciudadano porque en realidad el control ciudadano cada vez es más importante en las sociedades democráticas y lo que está haciendo es que gobiernos cerrados, lo que veníamos diciendo, se les ponga un freno, se les diga no, por aquí no, la ciudadanía se alía, se asocia, trabaja en red, trabaja con el sector privado, con otros actores sociales y le dice que no por ahí y se opone y a veces consigue transformar o impedir políticas que van en contra de sus intereses. Y cada vez hay más casos en el mundo. Es verdad que también cada vez hay más gobiernos que olvidan a la ciudadanía, por desgracia, pero te podría destacar más que casos concretos, temáticas donde se ha aplicado. Me parece muy interesante, por ejemplo, la participación ciudadana. En España yo os puedo contar casos que han sido éxito. Por ejemplo, en la construcción o en la decisión de las zonas comunes. Esto ha pasado mucho y es muy útil realmente porque sabemos que las zonas comunes en realidad son útiles cuando se adaptan a los ciudadanos, a sus necesidades. Lo comentábamos hace un momento tú y yo. El tema de los parques, el tema no es lo mismo cuando hay una ciudadanía mayor, que es la que vive en el barrio, que cuando son familias
familias con hijos, que cuando son un barrio que tiene pues muchos animales de compañía, muchos perros que hay que sacarlos a la calle y que no tienen que ensuciar las zonas comunes, tienen que respetar a los demás, pues claro, hay que adaptarlo. Y eso, por ejemplo, en el País Vasco es un caso de éxito. Yo recuerdo a Odón Elorza, que es un exalcalde de San Sebastián, que hizo una gestión maravillosa en el sentido de la decisión y de la co-construcción de zonas comunes y adaptándolas a la ciudadanía. También te puedo destacar... Y atendiendo a la ciudadanía. Claro, porque en realidad es que si desde los gobiernos se decide lo que quieren los ciudadanos sin preguntarle a los ciudadanos, probablemente se falle, probablemente no se acierte y no se esté coincidiendo realmente con sus necesidades. Y otro ejemplo que creo que podríamos destacar son los presupuestos participativos que van en esta misma línea, y es ya no solamente decidir cómo se construyen o cómo se ponen en marcha zonas comunes, sino partidas grandes del presupuesto que los ciudadanos vayan a a transmitir sus necesidades, a ponerse de acuerdo con otros sectores, con otros ciudadanos, y se decida en qué se gasta. Yo creo que en realidad a estas políticas hay que darle cada vez más apoyo y más peso, porque si no se cae en la desconfianza, se cae en la desafección y se cree cada vez más que las democracias no sirven y se puede optar por opciones que son siempre peores que la democracia. Sí, tenemos muchos ejemplos de esos en América Latina. Más de uno. Hablabas de gobiernos locales o de gobierno en general, pero en el caso de las instituciones, y podemos poner, por ejemplo, a la UNA o a las universidades públicas, ¿cómo darle participación a las personas y cómo pueden estas colaborar en la construcción de soluciones? A mí me parece que hay que tomárselo en serio, hay que sostener las políticas de participación y, por ejemplo, si hablamos de la UNA en cómo en realidad, para mí la UNA lo hace bien en temas de transparencia o de participación, pero es importante en los contextos en los que estamos, en los que se cuestiona cada vez más a las instituciones públicas, el gasto público, etcétera, es muy importante que las instituciones públicas salgan proactivamente, no cuando las atacan, sino incluso antes de que las ataquen o que las cuestionen, a defender su utilidad. Y el ejemplo, por ejemplo, es paradigmático, el de la UNA. Es la universidad necesaria, es una universidad imprescindible para Costa Rica, pero tenéis cuestionamientos de por qué este gasto, por qué esta partida. Y yo creo que una cuestión fundamental, esto de la mujer del César, no solamente no, tiene que ser, sino tiene que parecer, y tenéis que hacer un trabajo, me parece, todas las instituciones públicas, de salir a la calle y explicar qué estáis haciendo, por qué realmente sois útiles, y no vivir de la confianza que siempre habéis tenido, porque la habéis tenido, sino construirla y trabajarla día a día, ser proactivos en ese sentido y demostrar con la comunicación, que tú sabes que es fundamental, que estas cuestiones son importantes. Ya nos habías advertido hace un año, que estuviste de visita por acá, que la sola transparencia es insuficiente, ¿verdad? Cuando estamos o cuando pretendemos ser una universidad abierta, un Estado abierto, un gobierno abierto, ¿qué más se requiere? Es que la transparencia, cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos de ecosistema. Es un ecosistema. Si hablamos, por ejemplo, de un país, no nos vale con que el gobierno sea abierto. Tenemos que tener todos los poderes públicos abiertos, la justicia abierta, el parlamento abierto, la academia también tiene que ser abierta, que en el fondo no es un poder público como tal, pero es una parte muy importante, ¿no?, de la administración pública. Y además los gobiernos locales, no solo el nivel nacional, sino los gobiernos locales también hay que empoderarlos en la apertura. Hay que generar un ecosistema. Y con ese ecosistema público tiene que estar la sociedad civil. Porque si la sociedad civil no está persiguiendo, apostando, presionando, hemos visto, lamentablemente, que en muchos países ha habido retrocesos, ha habido involución. Lo que ha costado tanto tiempo lograr, lo que se ha peleado tanto, a veces ha llegado un gobierno y lo ha echado para atrás. Entonces, en realidad tenemos que ser ecosistema, tenemos que ser red para defender estos avances, porque es que no solamente, y hablábamos de desarrollo humano antes, es que son fundamentales para el crecimiento económico. Es que se ha demostrado, con estudios empíricos, que las sociedades que apuestan por instituciones abiertas, por instituciones que no son elitistas, que son íntegras, crecen mucho más que las que no.
Entonces, estamos hablando que en realidad el país que apuesta por esto crece más. Porque el país que tiene buenas instituciones, este es el ejemplo, en realidad los recursos naturales no son lo más fundamental para el crecimiento económico. Lo ha demostrado paradigmáticamente Japón, que es un país con muy pocos recursos naturales, y ya sabemos que hay países con grandiosos recursos naturales como el Congo, que son países muy poco desarrollados. ¿Por qué? ¿Qué explica esta diferencia? ¿Qué explica que alguien que lo tiene todo para triunfar no lo haga y, sin embargo, alguien que no tiene nada para triunfar lo haga? Pues que las sociedades son sociedades humanas, no de recursos naturales. Hay que defender, por supuesto, la naturaleza y el medio ambiente, pero no se explica quién crece más por lo que tiene en el territorio, sino por cómo gestiona a su capital humano, a su sociedad, a sus seres humanos. Las instituciones abiertas generan más crecimiento económico. Muy bien. En los grupos de poder donde hay representación de varias corrientes de pensamiento, suelen presentarse choques por diferencias en apariencia irreconciliables. ¿Cómo se resuelve desde el gobierno abierto estas discrepancias? Bueno, yo creo que con el diálogo, sentando a la mesa a los que piensan distinto y construyendo red, porque al final hemos comprobado que estas acciones hacen que cada vez, los que tienen puntos de vista muy distintos, si los ponemos en la mesa a trabajar, a transmitir ideas, pues se ponen de acuerdo. Y se demuestra que los pensamientos aparentemente irreconciliables no lo eran tanto. Entonces, cuando generamos esa colaboración, participación, etcétera, al final hacemos sociedad civil, hacemos compromiso social, hacemos capital social, que se llama, y es que, generamos incluso confianza. Y en las sociedades donde hay desconfianza, no se puede hacer nada. Si tú crees que puede haber cualquier cambio económico y que cualquier cosa te puede, tirar al traste tu inversión, tú no te gastas el dinero, tú no inviertes, tú no confías. Sin embargo, si tú tienes un marco estable, un marco de confianza, tú, puedes generar, invertir, etcétera, etcétera. Y esto pasa también con los grupos sociales. Cuando generamos entornos de confianza, entornos colaborativos, entornos de diálogo, entonces se genera capital social y entendimiento. Y cuando apostamos por la confrontación, por el extremismo, por la polarización, entonces deshumanizamos al contrario, se caen este tipo de cuestiones y desde luego no se avanza. Entonces, en realidad es una cuestión casi de procedimiento. Se puede, incluso cuando hay grieta, como le dicen, por ejemplo, en Argentina, cuando hay polarización, cuando hay estas posturas que parecen irreconciliables, si se trabaja en unir a los que aparentemente están tan separados, nos demostramos que en realidad no lo estamos tanto. Una de las críticas que empieza a asomar sobre quienes han emprendido esta cruzada del gobierno abierto es que corre el riesgo de convertirse en más de lo mismo. ¿Cómo abordan, cómo hacen para evitar que esta tentación de convertir estos liderazgos termine siendo un club de amigos? Es una pregunta súper interesante, muy interesante. Fíjate que es verdad, tienes toda la razón, que esa crítica se puede generar, porque al final todo se puede, degenerar. Toda institución humana, toda asociación humana, todo movimiento puede también degenerar. Entonces es verdad que tenemos que estar atentos, que tenemos que ser exigentes, que no podemos permitir los movimientos sociales que defendemos esto, igual que los que defienden muchas otras cuestiones tan loables, ¿no? Como objetivos de desarrollo sostenible, igualdad. Por ejemplo, este fin de semana es el orgullo LGTBI en San José. Y estas cuestiones tan importantes, ¿no? Es verdad que todos tenemos que estar vigilantes para que no nos digan a las asociaciones que trabajamos en estas cuestiones, que son tan loables, que somos un club de amigos, o que es un chiringuito, o que estamos por simplemente llevarnos gasto público. Entonces hay que ser muy atentos. Y fíjate, nosotros somos la red académica del Gobierno Abierto y en ese sentido también somos críticos y queremos avanzar y que no nos critiquen por estas cuestiones. Entonces, al final se hace con democracia, con rendición de cuentas. ¿Qué tenemos que aplicar a nuestras asociaciones? Lo mismo que defendemos.
para la sociedad. No podemos aplicar una cosa distinta para nosotros que lo que estamos pidiendo para el resto de la sociedad. Si pedimos que los gobiernos sean transparentes, las asociaciones también tenemos que ser transparentes. Si queremos democracia, participación y colaboración, nosotros tenemos que ser democráticos, participativos, tenemos que rendir cuentas y tenemos que ser exigentes con lo que hacemos. Entonces, bueno, es un camino, es verdad que no es fácil, pero lo estamos construyendo todos y en general, lo que puedo decir es que en general el mundo del asociacionismo, el mundo no solo del gobierno abierto, sino de todas estas cuestiones que estábamos diciendo antes, del medio ambiente, por ejemplo, es un mundo sano, relativamente sano. Como todo, en toda asociación humana hay un riesgo de que hay algún comportamiento que no sea deseable. Pero en general, en este mundo hay gente que cree y que vive los valores que defiende y que hay gente que da todo, digamos, de forma voluntaria por estas acciones. Así que, bueno, en general, mi respeto, mi consideración por la gente que hace esto y, como siempre, que estemos vigilantes y que no nos durmamos en los laureles, como decimos en España, porque no todo está hecho. Siempre es un camino constante, día a día hay que seguir avanzando. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. La verdad ha sido muy grato y de mucho provecho haber compartido este podcast con vos y esperamos en algún momento futuro tenerlo de vuelta. Ojalá que sí, Víctor. Para mí todo un placer y ojalá que volvamos la Raga en algún momento a la una, porque es nuestra casa. La verdad que nos habéis tratado de forma fantástica. Bueno, yo tengo que decirlo, es que no me puedo ir de aquí sin decirlo. Soy español y los españoles tenemos fama de ser un poco secos y la verdad es que los ticos sois de una dulzura, de una educación, de un saber estar, que cuando venimos aquí a mí me pasa, yo me vuelvo y lo llevo mal, porque allí no me tratan igual que aquí. Así que, bueno, soy nuestra casa, somos instituciones hermanadas y creo que seguiremos trabajando en un futuro para que el gobierno abierto y el Estado abierto siga avanzando. Muy bien. Muchas gracias y a nuestra audiencia también la gratitud por acompañarnos. Nos encontramos próximamente en un nuevo episodio de Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Cuentas y Cuentos.